Bueno, Hernán, acá de visita a la capital con este libro Los Rabinos de Malvinas. Primera pregunta, ¿cuánto te llevó a armar este libro? ¿Cuánto te llevó a recabar estas historias? Y fueron casi 2 años de trabajo, porque hay mucha gente desconocida en el libro. Y a la gente conocida es muy fácil encontrarla, pero la gente común de la calle, que eran la mayoría de los soldados que pelearon en Malvinas o que estuvieron desplegados en el continente, era muy difícil. Y fue el trabajo de hormiga, de ir rastreando uno por uno, llevó muchísimo tiempo. Quizá los rabinos fueron los más fáciles, porque como son personajes públicos, uno sabe dónde están, sabe en qué sinagoga está cada uno y era lo más fácil de contactar. Pero encontrar a estos soldados, a los propios militares que hablaran también y que estaban vinculados con el tema de la negociación para que fueran los rabinos, llevó casi 1 año y medio de trabajo de encontrar y las entrevistas y todo, y después bueno, trabajar sobre la escritura del libro, ¿no? Que casi 120 entrevistas hice, así que era todo compaginar todo eso llevó bastante tiempo también. Antes de comenzar la entrevista, bueno, hablábamos de las historias, ¿no? Con las que te fuiste encontrando, digamos, el libro versa sobre la presencia de este grupo de rabinos que estuvo en Malvinas, que fue la primera y única vez que hubo capellanes judíos allí. De cualquier religión. De cualquier religión que no sea la... Hasta el día de hoy, la única religión que puede tener capellanes de las Fuerzas Armadas es la católica, ninguna más. La única vez en la historia argentina que hubo de otra religión cualquiera fue en los rabinos en Malvinas. El antisemitismo fue un factor muy importante que les dio un nivel de ensañamiento mayor, o sea que recibieron un ensañamiento mayor los soldados de origen judío, por su condición judía. No quiere decir que eran los únicos torturados y por los únicos torturados. Torturas en Malvinas conocemos todos, hay muchísimas, no todos los oficiales torturaban a la tropa, pero sí los que torturaban a su tropa y tenían un judío entre manos, se ensañaban especialmente con ellos, con diferentes formas o asiduidades diferentes que la que le hacían a los otros soldados que no eran judíos. De las historias con las cuales te has encontrado en estos tiempos, ¿cuál fue la que más te impactó? Quizá hay 2 historias que a mí me impactaron mucho. Una fue la de Silvio Katz, que por el nivel de locura con la que fue torturado. O sea, le hicieron de todo. No deseo entrar en detalle, pero fue un nivel de ensañamiento feroz. Y después, con la historia de Sigrid Kogan, que también fue muy torturado, y él no quería recordar su tortura. No que no la quería recordar ante mí, no la recordaba, la tenía como olvidada en su mente, hasta que sus propios compañeros empezaron a hablar: ¿no te acordás que te hacían esto? ¿No te acordás que te hacían lo otro? Y empezó a recordar realmente lo que era 30 años después. Entonces eso me impactó desde el punto de vista de lo que puede llegar a generar la mente humana, ¿no? Para negar hasta lo propio que uno había vivido. Y sé de otros casos que les pasa lo mismo y que hasta ahora no lo contaron, pero que también habían sido torturados con mucha hazaña. O sea, esa cuestión, una por la violencia con la televisión y la otra por los impactos que puede llegar a generar eso en la mente de quien lo padeció, son las 2 cosas que a mí me impactaron mucho. En mi caso, conectarme con Hernán me retrotrajo 30 años, hizo que yo pudiera sacar todo lo que tenía adentro. Como ser, por ejemplo. Y toda la discriminación y las torturas que recibí por ser judío en Malvinas. Me costó mucho, igual, 20 años donde yo desaparecí, no quise hablar del tema, psicológicamente no estaba preparado. Llegué a pensar que era normal todo lo que sufrí. Nosotros fuimos varias veces a presentarlo por el interior y muchas veces a él le agradecían por haber tenido la valentía de contar públicamente lo que a él le había pasado, porque los había ayudado a ellos a también poder contar su historia. Cosas que no habían podido sacar en 30 años por todo el estrés postraumático que causa la guerra, ¿no? Entonces eso lo había ayudado. Ahora si mi libro ayudó a que Silvio pudiera contarlo y que eso, o sea, en una tercera, o sea,
indirectamente ayudó a los otros. Pero creo que a mí lo que más alegría me trae es haberles permitido a ellos no solo contar su historia, sino que ellos sean reconocidos por lo que hicieron y por los servicios que le prestaron a la patria durante la guerra, cosa que durante 30 años no se los habían hecho, especialmente ahora en la comunidad judía, que la comunidad nunca los había reconocido, nunca les había hecho un homenaje, nunca había hecho un acto de nada, y a partir de que estalló toda la historia, con la repercusión que fue teniendo el libro, le fueron haciendo homenajes no solo en la comunidad judía en Buenos Aires, sino que muchísimas comunidades del interior los invitaron para hacerles homenaje y compañía, y eso a ellos los llena de una alegría que sentían una cuenta pendiente, que era una cuenta pendiente que ellos tenían con la comunidad, y eso los llenó muchísimo. Entonces, si el libro sirvió para eso, para mí ya fue más que suficiente haber podido permitirles eso. Más allá de contar la historia de lo que vivieron ellos y de poder sacarse eso de adentro, también hay un pedido concreto de justicia al día de hoy, digamos. Tengo entendido que los propios excombatientes piden que esto se declare como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Están a la espera de que la Corte Suprema decida si va a declarar crimen de lesa humanidad o no lo que pasó en Malvinas, porque eso, si ocurriera, abriría la puerta para que comenzaran los juicios contra los torturadores en Malvinas. Pero estamos a la espera de qué pasa, de saber si la Corte va a decidir por una cosa o por la otra. Si decide que no, se cierran para siempre todos estos juicios y se terminaría, y ellos sienten que es la última pelea que están dando para que se haga justicia. O sea, ellos quieren que se haga justicia. No es justicia por mano propia ni nada, es que la justicia los interrogue y si los tiene que condenar, los condene por las cosas que hicieron.